Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy prepúrense porque tenemos un chisme jugosísimo, una noticia que ha hecho explotar las redes sociales y que su copyright que les va a encantar, especialmente si son tan fanáticos como yo de estas dos superestrellas turcas. Amigos, estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Juntos. En una cena secreta. Y al parecer, esa cena ha encendido la llama de la esperanza entre sus fans. Antes de que nos sumerjamos en todos los detalles jugosos, por favor, no olviden suscribirse al canal. Aquí encontraru en todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, desde series, películas, chismes de celebridades, hasta análisis profundos y teorías locas que se nos ocurren a todos. Que hagan clic en ese botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y du copyright, llenos un comentario al final para saber qué copyright opinan de todo esto. ¿Listos? Vamos a Demet y Can. Can y Demet. Dos nombres que al escucharlos juntos, evocan recuerdos de una serie que marcó superíndice 3 una u con diéresis copyright poca, erkenziquai, o pur jaro son más menosador. Q copyright N no se enamoru superíndice 3 de la cúmica arrolladora entre Sanem y Can. Q copyright N no suspiru superíndice 3 con cada mirada, cada sonrisa, cada acercamiento de estos dos personajes que parecen destinados a estar juntos. Y no solo en la ficción superíndice 3N, claro es tú. La realidad es que la cúmica entre Demet y Can traspasó superíndice 3 la pantalla, alimentando rumores de romance que, aunque nunca confirmados oficialmente, dejaron una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus seguidores. Después copyright S de erkenziquai, ambos actores tomaron caminos separados. Can se fue a Italia, donde continuó superíndice 3 su carrera con proyectos internacionales, mientras que Demet se quedó superíndice 3 en Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Ambos encontraron el amor, o al menos eso pareció superíndice 3 durante un tiempo, pero esas relaciones no duraron. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Hace unos días empezaron a circular fotos en redes sociales. Fotos borrosas pero lo suficientemente claras como para identificar a dos figuras inconfundibles, Demet Özdemir y Can Yaman. El lugar: un restaurante discreto con una iluminación superíndice 3N tenue, que parece es un refugio para amantes que un lugar para una cena casual entre amigos. ¿El ambiente? Se decua que era un timo lido, lleno de sonrisas y miradas superíndice 3 blices. Las fotos no tardaron en hacerse virales. Los fans enloquecieron. Los hashtags #Can Demet Israel, #Demet Can volvieron, #erkenziquai forever inundaron Twitter e Instagram. Las teorías conspirativas se multiplicaron a la velocidad de la luz. ¿Era una simple cena de amigos? ¿Un reencuentro para hablar de negocios? ¿O algo muy profundo, algo que ni siquiera ellos mismos se atrevan a admitir? Por supuesto, ni Demet ni Can han hecho declaraciones oficiales al respecto. Sus representantes se han limitado a decir que no comentan sobre la vida privada de sus clientes. Lo cual, seamos honestos, no aclara absolutamente nada. Al contrario, aviva aún las especulaciones. El silencio, en este caso, grita a los cuatro vientos. Pero ¿por qué copyright esta cena ha causado tanto revuelo? ¿Por qué copyright sigue siendo noticia después copyright ese de que las fotos salieran a la luz? Creo que la respuesta es sencilla: la gente ama las historias de amor. Y aún ama las segundas oportunidades. Demet y Can representan la esperanza de que el amor verdadero pueda superar la distancia, el tiempo y los obstáculos. Representan la ilusión superíndice 3N de que a veces, la ficción superíndice 3N puede convertirse en realidad. Además, no podemos negar el impacto que tuvo erkenziquai. Esa serie no solo fue un con diéresis copyright sito en Turquía, sino que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. La historia de amor entre Sanem y Can era tan autocopyrightica, tan creíble, que muchos espectadores no podían separar a los personajes de los actores. Querían que Demet y Can fueran felices juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, la llama de la esperanza nunca se apagó superíndice 3. Siempre ha habido un rinku superíndice 3N en el corazón superíndice 3N de sus fans que anhelaba un reencuentro, una reconciliación superíndice 3N,
una nueva oportunidad para el amor. Y esta cena secreta ha reavivado esa llama con más fuerza que nunca. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué copyright significa realmente esta cena? ¿Es el preludio de una reconciliación superíndice 3N amorosa? ¿O simplemente una reunión superíndice 3N entre dos amigos que se tienen cariño más menos o irrespeto? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero eso no nos impide especular, imaginar escenarios posibles y son más menos con un final feliz digno de un cuento de hadas. Analicemos un poco la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas. Primero, la perspectiva de la amistad. Demet y Can trabajaron juntos durante mucho tiempo. Compartieron largas jornadas de grabación superíndice 3N, viajes, entrevistas y momentos inolvidables. Es natural que después copyright ese de todo eso, se haya creado un vínculo especial entre ellos. Es posible que a pesar de la distancia y el tiempo, hayan querido mantener esa amistad viva. Una cena discreta es una forma perfecta de ponerse al día, recordar viejos tiempos y apoyarse mutuamente en sus carreras. Segundo, la perspectiva profesional. Ambos son actores muy exitosos, pero también copyright N son conscientes del poder de su imagen pública. Una aparición superíndice 3N juntos podrá generar mucho interu copyright ese medio tico y beneficiar sus carreras. Tal vez es tu copyright N planeando un nuevo proyecto juntos, una película, una serie o incluso una campaña más menos a publicitaria. Una cena secreta es una forma inteligente de tantear el terreno y ver CU superíndice 3 mo reacciona el público antes de hacer un anuncio oficial. Y tercero, la perspectiva romántica. AQ es donde la cosa se pone emocionante. Como menciono copyright antes, la química entre Demet y Can era innegable. Y aunque ambos han tenido otras relaciones, es posible que nunca hayan podido olvidar lo que sintieron el uno por el otro. Tal vez, después copyright ese de un tiempo separados, se hayan dado cuenta de que destinados a estar juntos. Una cena secreta es una forma romántica de reavivar la llama, de recordar viejos tiempos y de ver si aún existe esa magia que los unió superíndice 3. Personalmente me inclino por la tercera opción superíndice 3N. Su copyright que soy una romántica empedernida, pero no puedo evitar creer en el amor verdadero. Y creo que Demet y Can tienen algo especial, algo que va ese ayud de la amistad o el trabajo. Creo que hay una conexión superíndice 3N profunda entre ellos que nunca se ha roto. Y espero con todo mi corazón superíndice 3N, que esta cena secreta sea el primer paso hacia un nuevo capítulo en su historia de amor. Por supuesto, solo el tiempo dirá un copyright sucede realmente entre Demet y Can. Pero mientras tanto podemos seguir más menos ando, especulando y disfrutando de este culebro superíndice 3N en la vida real. Y pase lo que pase, siempre recordaremos el impacto que tuvo Erkenci Kuay, y el legado que dejaron Demet y Can como una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Entonces, ¿qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Can juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie o película? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y teorías. Y no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Erkenci Kuay. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Resumiendo, hoy hablamos de la cena secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman que ha incendiado las redes sociales. Exploramos las diferentes teorías sobre lo que pudo haber significado esta cena y compartimos nuestras propias opiniones. Recuerden que la verdad solo la saben ellos, pero eso no nos impide más menos con un final feliz para esta pareja tan querida. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartan sus teorías y opiniones sobre esta cena secreta. ¿Qué copyright creen que pasando entre Demet y Can? Queremos saber. Y ahora, el momento que todos estaban esperando. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, du copyright genle un like. Si quieren ver ese contenido como suscríbanse al canal. Y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao. **** Ahora, vamos a expandir la noticia y a darle esa profundidad,
con el mismo estilo y tono ***. Pero esperen que la historia no termina aún. Porque si pensaban que solo teníamos las fotos borrosas como evidencia, se equivocan. Los fans son detectives implacables. En las últimas horas han surgido nuevas pistas, nuevos indicios que alimentan a UNMU, es la teoría del romance. ¿Recuerdan que les hablo copyright del restaurante discreto? Pues bien, los detectives de Internet, armados con paciencia y herramientas de reconocimiento facial, lograron identificar el lugar, La Lanterna, un restaurante italiano conocido por su ambiente romántico y su cocina exquisita. Perfecto para una cita secreta. Pero eso no es todo. Algunos testigos afirman haber visto a Demet y Can salir juntos del restaurante, tomados de la mano. Lo oyeron bien. Tomados de la mano. Aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas, la sola posibilidad ha desatado una ola de histeria colectiva en las redes sociales. Y para aún más menos Adirmu es el más menos al fuego, un famoso bloguero de espectáculos turco, conocido por sus fuentes confiables, publicó superíndice 3 un tuit misterioso que decía, donde hubo fuego, cenizas quedan, y a veces el fuego vuelve a encenderse. ¿A qué copyright en se referirá? Obviamente a Demet y Can. Pero no nos dejemos llevar solo por las pruebas circunstanciales. Analicemos un poco la situación superíndice 3n de ambos actores. Demet, después copyright de su ruptura, ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental. Se ha enfocado en su carrera, cosechando con diéresis copyright hitos con cada proyecto que emprende. Pero, ¿será posible que en el fondo de su corazón superíndice 3n aún guarde un recuerdo especial de Can? Y Can, por su parte, ha regresado a Turquía después copyright de una temporada en Italia. Aunque ha estado trabajando en nuevos proyectos, se le ha visto relajado y feliz de lo habitual. ¿Será que el reencuentro con Demet ha influido en su estado de con diéresis nimo? Además, no podemos ignorar el factor Erkenci Kwai. Esa serie fue mucho que un simple programa de televisión superíndice 3n. Fue un fenómeno superíndice 3 cultural que unió superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Y Demet y Can, como protagonistas, se convirtieron en iconos de amor y pasión superíndice 3n. Es comprensible que los fans anhelen verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. Su química era tan palpable, tan real, que muchos espectadores creyeron que su amor era genuino. Y aunque la realidad no siempre coincide con la ficción superíndice 3n, la esperanza nunca muere. Pero seamos realistas. También copyright n hay que considerar la posibilidad de que esta cena haya sido simplemente una reunión superíndice 3n entre dos amigos que se aprecian y respetan. Después copyright de todo, han pasado aún más menos desde que trabajaron juntos, y es natural que quieran mantenerse en contacto. Tal vez solo quieran ponerse al día, recordar viejos tiempos y apoyarse mutuamente en sus carreras. No todos los reencuentros tienen que significar un romance. A veces, la amistad es un lazo igual de fuerte y valioso. Sin embargo, a pesar de esta posibilidad, no puedo evitar pensar que hay algo de esta cena secreta. Hay algo en la forma en que se miran, en la forma en que sonríen, que sugiere que aún hay una chispa entre ellos. Y no soy la única que lo piensa. En las redes sociales, los fans están divididos entre la esperanza y el escepticismo. Algunos creen fervientemente en la reconciliación superíndice 3n, mientras que otros prefieren ser cautelosos y no ilusionarse demasiado. Pero todos coinciden en una cosa: Demet y Can son una pareja que ha marcado un antes y un después copyright en la televisión superíndice 3n turca. Su química es inigualable, su talento indiscutible y su impacto en el público innegable. Independientemente de lo que suceda en el futuro, siempre los recordaremos como Sanem y Can, los protagonistas de una historia de amor que nos hizo más menos reír y llorar. Y siempre tendremos la esperanza de que al buen dúa, la ficción superíndice 3n se convierta en realidad. Pero ¿qué copyright dice la numeróloga sobre Demet y Can? Amigas y amigos, vamos a explorar la dimensión superíndice 3n mústica de este culebro superíndice 3n. Según algunos expertos en numerología, los números de la fecha de nacimiento de Demet y Can revelan una compatibilidad sorprendente. Ambos tienen números que indican creatividad, pasión superíndice 3n y un fuerte deseo de conectar a un nivel profundo. Además, sus números también copyright n sugieren que ambos son personas muy intuitivas y sensibles,
lo que podrá explicar la química tan intensa que se ve en la pantalla. Al parecer, el universo conspira a favor de esta pareja. Y no nos olvidemos de la astróloga. Demet es Virgo, un signo conocido por su perfeccionismo, su inteligencia y su lealtad. Can, por su parte, es Escorpio, un signo caracterizado por su pasio superíndice 3n, su intensidad y su magnetismo. La combinación superíndice 3n de Virgo y Escorpio puede ser explosiva, ya que ambos signos se complementan a la perfección superíndice 3n. Virgo aporta la estabilidad y el orden que Escorpio necesita, mientras que Escorpio aporta la pasio superíndice 3n y la intensidad que Virgo anhela. Una combinación superíndice 3n celestial. Pero volviendo a la realidad, no podemos ignorar los obstáculos que podrán impedir una reconciliación superíndice 3n. Ambos tienen agendas muy ocupadas, viven en pausas diferentes y tienen compromisos profesionales que podrán dificultar una relación superíndice 3n. Además, ambos han tenido relaciones fallidas en el pasado, lo que podrá hacerlos cautelosos a la hora de involucrarse en un nuevo romance. El miedo al fracaso es un factor que no podemos ignorar. Pero a pesar de todos estos obstáculos, sigo creyendo en el poder del amor. Y creo que si Demet y Can realmente se aman, podrán superar cualquier adversidad. El amor verdadero es capaz de todo. Y hablando de amor verdadero, ¿recuerdan la escena del Pau más menos vuelo en Erkenci Kwai? Esa escena es un claro ejemplo de la conexión superíndice 3n profunda que existe entre Demet y Can. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, transmitió a una emoción superíndice 3n genuina que traspasaba la pantalla. Esa escena es un recuerdo imborrable para todos los fans de la serie, y sigue generando emociones a día de hoy. Es un claro ejemplo de la magia que crearon Demet y Can juntos. Asu que mientras esperamos a que Demet y Can confirmen o desmientan los rumores, podemos seguir más menos ando, especulando y disfrutando de este culebro superíndice 3n en la vida real. Y pase lo que pase, siempre recordaremos el impacto que tuvo Erkenci Kwai y el legado que dejaron Demet y Can como una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3n turca. Ahora, la pregunta del millu superíndice 3n, ¿creen que Demet y Can leeru en este vídeo? Espero que su. Me encantaría saber su opinión superíndice 3n sobre todo esto. Y si leyendo esto, quiero que sepan que los apoyo incondicionalmente, pase lo que pase. Y si deciden volver a estar juntos, será Copyright la primera en celebrarlo. Pero si deciden seguir caminos separados, también Copyright lo respetaru Copyright. Lo importante es que sean felices y que sigan haciendo lo que aman. Y eso es todo por hoy, mis queridos suscriptores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, especulaciones y teorías conspirativas. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartan sus opiniones y sus predicciones. ¿Qué Copyright creen que va a pasar entre Demet y Can? Queremos saber. Y recuerden, la verdad es tu vallo afuera o tal vez, es tu Copyright en el corazo superíndice 3n de Demet y Can. Hasta la pro superíndice 3 Sima.